Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal y andabas buscando esto de la Lección Divina y estás también buscando no solamente practicar, sino entender teóricamente cómo y qué es este camino de oración, abajo en la casilla de descripciones he dejado el enlace para que puedas entrar y realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Lo he dejado en 6 sencillos videos para que se pueda entender de dónde proviene, cuáles son los basamentos teóricos de este camino de oración. Bien, y debo recordarte antes de comenzar que es importante tener a la mano tu Biblia, tu cuaderno, que llamamos cuaderno espiritual, un lápiz. Busca un lugar tranquilo para que en los próximos 30 minutos nada nos distraiga de esa escucha de la voz de Dios. Recordemos que esta práctica nos debe llevar a esa profundidad de la escucha atenta de lo que Dios tiene para decirnos a cada uno de nosotros. ¿Buscas cuál es la voluntad de Dios en tu vida? En la palabra Dios te habla y me habla directamente. Entonces, vamos a disponernos. Te invito también a apoyar este trabajo, este video, que se convierte en evangelización. Apóyalo con un me gusta, con un dedito arriba aquí abajo en el video para que así la plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas. Así se funciona el algoritmo aquí en la plataforma, así que gracias por tu apoyo. Comencemos entonces con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que hoy voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de San Marcos capítulo 6, versículos del 17 al 29. Hoy tenemos esta lectura especial de San Marcos debido a que es la fiesta del martirio de San Juan Bautista. Voy leyendo en voz alta mientras tú sigues la lectura desde tu Biblia o desde la pantalla. En aquel tiempo Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces
te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Y dentro de este primer paso de la lección divina nos encontramos con esta pregunta: ¿qué dice el texto que acabo de leer? Y es momento de que repasemos los detalles de cada parte importante de este texto, subrayemos, los extraigamos en nuestro cuaderno, ten a la mano por eso tu cuaderno espiritual y ve anotando estos detalles importantes que luego nos van a ayudar a nuestra meditación personal, a traerlo a nuestra vida. Ahora vamos a ver aquellos detalles desde el contexto de la época en el cual fue escrito, en el contexto de los personajes que estaban viviendo esa escena. Bien, y estos detalles los he dividido en dos, desde el versículo 17 hasta el versículo 20 y desde el versículo 21 hasta el 29. Entonces, voy haciéndote, eh, voy ayudándote a extraer esos detalles. Como les he dicho, hoy estamos conmemorando el martirio de San Juan Bautista. El Evangelio describe cómo murió el Bautista, sin proceso durante un banquete, víctima de la prepotencia y la corrupción de Herodes y de su corte. Vamos a la primera parte, versículos del 17 al 20, y vemos la causa del encarcelamiento y el asesinato de Juan. Vemos a Herodes, que era un empleado del Imperio Romano. Él mandaba en Palestina desde el año 63 antes de Cristo. Era en ese entonces César el emperador de Roma. Herodes, para no ser depuesto, trataba de agradar a Roma en todo. Insistía sobre todo en una administración eficiente que diera lucro al imperio y a él mismo, por supuesto. La preocupación de Herodes era su propia promoción y seguridad. Por esto reprimía cualquier tipo de subversión. A él le gustaba ser llamado bienhechor del pueblo, pero en realidad era un tirano. Eso también lo podemos leer en Lucas 22-25. Flavio José, un escritor de aquella época, informa que el motivo de la prisión de Juan Bautista era el miedo que Herodes tenía a un levantamiento popular. La denuncia de Juan Bautista contra la moral depravada de Herodes fue la gota que hizo desbordar el vaso, y Juan fue llevado a la cárcel. Ahí vemos la actuación de los tiranos, cómo ellos actúan para que cuando se sienten amenazados, de alguna manera tratan de eliminar la amenaza. Y en este caso era Juan Bautista, un hombre santo, un hombre íntegro, un hombre que decía la verdad. Pero la verdad no es bien recibida por todo el mundo, por supuesto,
y menos por los que se sienten amenazados, porque con esa verdad van a perder algún privilegio. Vayamos a los versículos 21 al 29 y vemos la trama del asesinato. Era la fecha del aniversario y estaban en el banquete de fiesta, con danzas y orgías, por supuesto. Era un ambiente en que los poderosos del reino se reunían y en el cual se hacían alianzas. La fiesta contaba con una presencia de dos grandes de la corte y de las personas importantes de Galilea. En este ambiente se trama el asesinato de Juan. Juan el profeta era una denuncia viva de ese sistema corrompido. Por eso fue eliminado bajo pretexto de un problema de venganza personal. Todo esto revela la debilidad moral de Herodes. Tanto poder acumulado en manos de un solo hombre sin control de sí mismo. En el entusiasmo de la fiesta y del vino, Herodes hizo un juramento muy a la ligera, pero que fue tomado muy en serio por la joven bailarina. Herodes era supersticioso, pensaba que tenía que mantener el juramento sí o sí. Para Herodes la vida de un súbdito no valía nada, disponía de ellos como la posesión de sillas, de la sala o de cualquier objeto. Marcos cuenta el hecho tal cual y deja a las comunidades y a nosotros la tarea de sacar conclusiones. Pero entre líneas, el Evangelio de hoy trae muchas informaciones sobre el tiempo en que Jesús vivió y sobre la manera en que era ejercido el poder por los poderosos de la época. Galilea era la tierra de Jesús, era gobernada por Herodes Antipas, hijo del rey Herodes el Grande, que desde el año 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo gobernaban. En todos esos 43 años y durante el tiempo en que Jesús vivió, no hubo mudanza en el gobierno de Galilea. Herodes era dueño absoluto de todo, no daba cuenta a nadie. Hacía lo que pensaba, lo que pasaba por su cabeza. Prepotencia, falta de ética, poder absoluto sin control por parte de la gente. Herodes construyó una nueva capital llamada Tiberíades, la antigua capital. Había sido destruida por los romanos. La antigua capital, que se llamaba Séforis, era la antigua capital, había sido destruida por los romanos en represalia por un levantamiento popular. Esto aconteció cuando Jesús tenía quizás 7 años. Tiberíades, la nueva capital, fue inaugurada 13 años más tarde, cuando Jesús tenía 20 años. Era llamada así para agradar a Tiberio. De allí el nombre de Tiberíades. Tiberio era el emperador de Roma. Tiberíades era un lugar extraño en Galilea. Allí vivían el rey, que eran los grandes, los generales, los magnates de Galilea. Allá moraban los dueños de las tierras, los soldados, los policías, los jueces, muchas veces insensibles con el dolor del pueblo. Hacia allí se llevaban los impuestos y el producto de la gente. Era allí donde Herodes hacía sus orgías de muerte. No consta en los evangelios que Jesús hubiese entrado en la ciudad. A lo largo de esos 43 años de gobierno de Herodes, se crió toda clase de funcionarios fieles al proyecto del rey: escribas, comerciantes, dueños de tierra, fiscales del mercado, publicanos y recaudadores de impuestos, promotores, jefes locales, etc.
La mayor parte de este personal moraba en la capital gozando de los privilegios de Herodes y, por ejemplo, uno de los privilegios era la exención de los impuestos. Por otra parte, vivía en las aldeas. En cada aldea o ciudad había un grupo de personas que apoyaban al gobierno. Varios escribas y fariseos estaban ligados al sistema y a la política del gobierno. En los evangelios los fariseos aparecen juntos con los herodianos, lo cual refleja la alianza que existe entre el poder religioso y el poder civil. La vida de la gente en las aldeas de Galilea era muy controlada, tanto por el gobierno como por la religión. Era necesario tener mucho valor para comenzar algo nuevo, como hicieron Juan y Jesús. Era lo mismo que atraen sobre sí la rabia de los privilegiados, tanto del poder religioso como del poder civil, tanto a nivel local como estatal. Y bien, hermanos, ahí vemos el contexto, ahí vemos lo que estaba sucediendo. No es nada distinto a lo que puede estar sucediendo en alguna parte del mundo, de nuestro mundo actual. Sigue habiendo los problemas de la lucha de poder, eh, del enriquecimiento, de mantenerse en el poder por la fuerza, de controlar todos los súbditos a fuerza de beneficios, etcétera, etcétera. No es algo nuevo lo que viven muchos de nuestros pueblos hoy en día. Lo vivió Jesús en aquella época, por eso el Evangelio, la palabra, es tan válida para nuestros tiempos como lo fue en los tiempos de Jesús. No es letra muerta, esa letra sigue estando viva. Sigamos adelante para descubrir entonces el mensaje que nos trae esta lectura. Segundo paso de la lección divina, la meditación. ¿Qué me dice entonces a mí el texto? Vamos a detallar algunos aspectos que he considerado importante meditar para mí y te los ofrezco para que puedas ayudarte con tu propia meditación. Bien, y aquí están los tres aspectos que vamos a meditar. Te voy comentando cada uno de ellos. El primero, encadenado en la cárcel. Así estaba Juan. Dicen que la vida es 10% de lo que te ocurre y 90% cómo reaccionas a lo que te ocurre. Hoy celebramos el martirio de Juan Bautista. Nada ni nadie pudo acallar esa voz exigente. Para el miedo de Herodes no era suficiente meterlo en la cárcel, sino que incluso lo manda a encadenar. Nos dice, según la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, la palabra de Dios no está encadenada. Por más de que encadenaran a Juan, la palabra seguía viva y resonaba en los oídos, en la mente y en el corazón de ese hombre malvado, de ese hombre que no le importaba lo que le pudiese estar pasando a otra persona, solo le importaba su propio bienestar. Entonces preguntémonos, en cuanto a la palabra, ¿uso la palabra de Dios para salir de mis cárceles, de mis miedos, de mi ansiedad? ¿Encadeno la verdad cuando sé que algo en mi vida anda mal? Es decir, trato de acallar esa palabra. Recordemos que enfrentarnos a la palabra de Dios es enfrentarnos a la verdad. Muchas veces no nos gusta que nos digan la verdad, por eso tratamos de encadenarla y acallarla. Juan era esa palabra viva, esa verdad, por eso lo encadenaron y lo callaron. ¿Qué hago yo con la palabra de Dios?
cuando siento que me golpea fuerte, cuando siento que me exige cambio. ¿Qué hago? ¿Me aparto de ella? ¿Huyo? Segundo aspecto, tenía gran rencor contra Juan. Y estamos hablando de Herodes, ese hombre poderoso, que todo estaba bajo su control, bajo su dominio. Era un hombre de armas también, que todo lo sometía bajo su poder. Y veamos, en lo humano a nadie le gusta que le digan sus verdades. Herodes no solamente hace el mal, sino que sufre las consecuencias de hacer el mal. Y es ese remordimiento de conciencia. Todos tenemos una conciencia. Todos tenemos esa voz interior, esa voz de Dios que nos habla dentro y que nos dice, eso está mal. Y cuando no escuchamos nuestros adentros, pues será afuera, a través de alguna persona, que Dios nos recuerde que eso que estoy haciendo está mal. Entonces, eh, Herodes no solamente hace el mal, sino que sufre esas consecuencias de hacer el mal. Él estaba más encadenado que Juan. Juan, a pesar de las cadenas, sentía esa gran libertad por hacer la voluntad de Dios. En cambio, quien hace el mal se hace esclavo del pecado. Y eso nos recuerda San Juan capítulo 8, versículo 34. Entonces preguntémonos tú y yo, ¿siento libertad y paz? ¿Estoy actuando conforme al querer de Dios o estoy encadenado o encadenada a algún pecado o alguna persona o algún vicio que no quiero soltar? Tercer aspecto, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Eso fue lo que le dijo la joven bailarina, por supuesto, aconsejada por su madre, que le molestaba en sobremanera la verdad que salía por la boca de Juan. ¿Por qué será que cuando nos dicen la verdad nos molesta tanto? Dicen que la constancia es más difícil cuando nadie te aplaude. Debes aplaudirte a ti mismo en esos momentos y debes ser siempre tu mayor fan. Juan Bautista titubeó estando en la cárcel. Sabía que peligraba su cabeza. Nacen las dudas en la persecución y más cuando se sufre una injusticia. Pidámosle a Dios ser fuerte en la duda, en la prueba, en el dolor. Que no claudiquemos, porque en esos momentos de prueba fuerte, en esos momentos en que nos sentimos amenazados por decir la verdad, son los momentos de prueba más pronunciados, más difíciles, en los que más podemos sentirnos tentados a abandonar y a decir, no, no voy a defender la verdad porque temo por mi vida. El sabernos hacer la voluntad de Dios debe ser nuestra mayor fortaleza. Entonces, busco la voluntad de Dios también en la duda, en la persecución y en el sufrimiento. Busco siempre hacer esa voluntad de Dios a pesar de cualquier cosa, de ser juzgado, de ser echado a un lado, de ser acallado. Busco hacer esa voluntad de Dios. Bonita reflexión. Te invito a que oremos en este momento. Bien, te invito a orar en este tercer paso de la lección divina,
respondemos qué me hace decir el texto. Te voy a compartir mi oración personal para que luego tú hagas tu propia oración y la anotes en tu cuaderno espiritual. Padre bueno, me da mucho miedo la persecución, el rechazo, el abandono, la muerte. Esos son sentimientos muy humanos. Quiero que me des la fuerza de Juan Bautista para resistir las pruebas y las persecuciones. Que siempre tu gracia me acompañe en la oscuridad del dolor. Dame tu espíritu consolador, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. Es momento de llevar a la práctica, a la acción, lo que siento que me está proponiendo el Señor. Entonces es momento de preguntarme a qué me invita Jesús con este evangelio de hoy. Y podría preguntarme, de acuerdo a la meditación que he hecho, ¿es que Jesús me está invitando a ser valiente en la defensa de la verdad, a no tener miedo a las persecuciones, a los juzgamientos, a los encadenamientos, a, a ser apartado, a ser visto mal porque defiendo la verdad? ¿Qué me invita Jesús hoy? Pues Jesús nos hablaba también en este ejemplo del martirio de Juan, de sentirnos libres y en paz, porque estamos actuando conforme a lo que Dios quiere. ¿Es que tú y yo estamos actuando de acuerdo a lo que Dios quiere? ¿O me importa más actuar en base a lo que la gente quiere de mí? Que puede ser muy distinto lo que quiere la gente de mí de lo que Dios quiere de mí. Ojo con eso. Debo revisar un poco cómo es mi actuar. Y el otro aspecto que podría estarme pidiendo Jesús es cómo está esa lucha por buscar la voluntad de Dios siempre en mi vida, a pesar de las persecuciones, los sufrimientos que yo deba pasar por la búsqueda de esa voluntad de Dios. No es fácil caminar con Jesús, no es fácil cumplir o llenar las expectativas de lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros. Pero hermano y hermana, vale la pena porque eso trae paz. Estar en la voluntad de Dios te hace sentir paz en el corazón. Pregúntate, ¿mi corazón está en paz porque siento que estoy caminando en la voluntad de Dios? La escucha diaria de la palabra me hace caminar en esa voluntad de Dios, pero debo ser valiente para acogerla y aplicarla tal cual Dios me está pidiendo que lo haga. Siempre pidiendo la gracia, su gracia, la gracia que viene de Dios, para que podamos, tú y yo, cumplir esa voluntad de Dios. Amén. Tal cual lo hicieron todos los santos, empezando por la Virgen María. Ella siempre quiso cumplir la voluntad de Dios y así lo hizo, pero ella era la llena de gracia. Ella no estaba sola en ese cumplimiento de esa misión, de esa voluntad de Dios. Veámonos en ese espejo de la Virgen María. Te leo en los comentarios. Ánimo. Bien, queridos hermanos y hermanas, gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Te invito a que compartas el video en tus redes sociales, entre tus familiares y amigos, que me des el me gusta para que me apoyes en esta plataforma YouTube. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Pongámonos bajo el amparo de nuestra Madre y sigamos orando juntos. Dios te bendiga.